Para gran parte de Hispanoamérica, la legendaria dupla conformada por Viruta y Capulina se consagró como los indiscutibles monarcas del humorismo blanco dentro de sus emisiones radiofónicas y en sus clásicas películas. Para provocar las carcajadas de su audiencia, nunca se vieron en la necesidad de utilizar el doble sentido, groserías o temáticas exclusivas para un público adulto. Este enorme triunfo se fundamentó en gran medida en que durante una extensa etapa de sus trayectorias contaron con el talento de Roberto Gómez Bolaños, quien fungió como el escritor principal de sus libretos más exitosos. Sumado a esto, los comediantes presumían de una química inigualable en pantalla, además de un carisma arrollador y una chispa natural que los volvió piezas únicas de la comedia, logrando cautivar a familias enteras y personas de cualquier edad. A pesar de proyectar esta imagen de maestros del humor sano, detrás de las cámaras se esconden oscuros episodios que muy pocos conocen y que acabarían por herir profundamente las emociones tanto de Gaspar Enaine como de Marco Antonio Campos. Son contadas las personas que saben sobre el tormentoso recorrido que arrastró a esta pareja hacia una amarga rivalidad, misma que los separaría para siempre, al nivel de jamás perdonarse durante el resto de sus vidas. ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió entre ambos? Acompáñanos hasta el desenlace de esta misteriosa historia, suscríbete a nuestro canal y comparte este video documental con tus amistades. Descubramos las historias ocultas de Viruta y Capulina. Marco Antonio Campos llegó a este mundo en la vibrante Ciudad de México el 9 de septiembre de 1919. A lo largo de su carrera, brilló como actor, músico, comediante, cantante, guionista y locutor mexicano. Resulta interesante saber que sus primeros pasos en el mundo del espectáculo los dio integrándose a múltiples conjuntos musicales, entre los que figuran agrupaciones como el Póker de la Armonía, el Trío Latino y los Romanceros, entre algunos más. Esta formación justifica a la perfección las formidables habilidades vocales e instrumentales que Viruta siempre presumió en las películas del cine mexicano. Por su parte, Gaspar Enaine Pérez nació justo el día de los Reyes Magos, el 6 de enero de 1926 en el estado de Puebla. Se consolidó como actor, comediante, guionista, productor cinematográfico y un músico excepcional. De forma parecida a su colega, comenzó su aventura artística actuando y cantando en agrupaciones reconocidas, como el Cuarteto, Los Excéntricos del Ritmo, para tiempo después fundar el célebre grupo Los Trincas. Esto también nos permite entender el inmenso talento musical que Capulina siempre supo aprovechar frente a las cámaras de grabación. Todo tuvo su origen en una tarde del año 1951. Mientras Marco Antonio disfrutaba de sus alimentos en la cafetería de la emblemática Kie, un joven nombrado Gaspar Enaine tomó asiento a su lado. Tras platicar largo rato sobre varias anécdotas y confesarle que la agrupación Los Trincas acababa de abandonarlo, Gaspar le hizo la oferta de trabajar juntos dentro de un conocido programa de radio bautizado como Cómicos y Canciones. Marco Antonio rechazó inmediatamente la propuesta, explicando que él también venía de sufrir un grave conflicto laboral provocado por el alcoholismo de su anterior compañero, sumado a que estaba harto de interpretar el ingrato papel de Patiño. Pero Gaspar no se rindió y continuó insistiendo, ya que en aquellos días se enfrentaba a una dura crisis de dinero. Al carecer de empleo, le juró a Marco Antonio que él mismo asumiría con gusto el rol artístico de Patiño si aceptaba. Marco terminó cediendo bajo el pensamiento de que no tenía gran cosa que perder. Fue así que arrancaron su aventura en la radio cosechando un triunfo rotundo, cobijados por los geniales guiones que Chespirito redactaba para ellos. Gracias a esto dieron el aplaudido salto hacia las pantallas televisivas y de ahí al estrellato cinematográfico. El despegue hacia el reconocimiento, la fortuna y el prestigio resultó algo mágico en esa época. Aunque es cierto que en un principio trataron de emular el concepto humorístico del famoso dúo estadounidense compuesto por el Gordo y el Flaco, rápidamente lograron pulir su propio estilo. Sin embargo, en el año 1966, la dinámica de su amistad se fracturó irremediablemente. Durante un evento benéfico diseñado para brindar ayuda a niños en situación de calle, múltiples celebridades aportaron tanto su talento como dinero. Las crónicas relatan que el popular actor Antonio Espino, mejor conocido como Clavillazo, fue el primero en otorgar un generoso donativo de 10,000 pesos de la época. Cuando Gaspar se dispuso a realizar su respectiva contribución económica, Marco Antonio lo frenó tomándolo del brazo, lo sentó y le exclamó a la audiencia: Nosotros creemos que, con el simple hecho de que nos vean a través de la televisión, ya se encuentran bastante ayudados. Molesto e indignado por la situación, Gaspar se puso de pie y expresó:
«Qué chistorete tan bueno se acaba de aventar mi compadrito», procediendo a entregar 10,000 pesos a nombre suyo y de Viruta. Marco Antonio, invadido por una evidente furia que no logró disimular, se marchó de inmediato del escenario. Ya refugiados en los camerinos, la pareja intercambió fuertes insultos. Gaspar le confesó abiertamente que estaba agotado de soportar su temperamento hostil y su perpetua actitud pesimista ante las propuestas laborales que él planteaba, indicando que la decisión más sana era finiquitar su sociedad comercial en ese preciso momento. Por este motivo, el dúo permaneció una larga temporada alejados de los foros de filmación, desatando una oleada de rumores dentro de la sociedad. Algunas voces aseguraban que Viruta se sentía menospreciado o que moría de celos al ver que la audiencia idolatraba a Capulina por su contagioso carisma, lo cual contrastaba fuertemente con la actitud seria y gruñona que Marco mostraba ante su patiño. Pese a esto, Capulina siempre argumentaba ante la prensa que la falta de proyectos en las carteleras de cine se debía estrictamente a que no lograban firmar acuerdos económicos convenientes, justificando así la ausencia de obras teatrales y cintas. Además de esto, fuentes cercanas conocían bien que Viruta desarrolló graves problemas de alcoholismo, acompañados de un intenso tabaquismo, convirtiéndolo en un individuo difícil de tratar en el entorno laboral. Curiosamente, quienes compartían con ellos detrás de cámaras afirmaban que, en la vida real, Marco Antonio solía ser un sujeto muy divertido y alegre, mientras que Gaspar era sumamente callado y serio en su cotidianidad. Con el dúo fragmentado, Capulina regresó en solitario al set de Cómicos y Canciones, donde paulatinamente repuntó su carrera modificando su imagen pública para dirigirse casi en exclusiva al público infantil. En contraste, Viruta exploró diversos formatos televisivos sin obtener ningún resultado exitoso. Se cuenta que Marco jamás logró digerir que su antiguo compañero alcanzara el triunfo total sin él a su lado. Posiblemente esto motivó a Capulina a buscarlo con la noble intención de ofrecerle el cargo de su representante artístico oficial. La oferta le fascinó a Viruta, por lo que acordaron verse al día siguiente en su domicilio para firmar los documentos. Lo que Capulina ignoraba es que le esperaba uno de los capítulos más tristes y humillantes de toda su vida. Al arribar a la residencia de Viruta con total puntualidad, este último obligó a Capulina a esperar por más de un par de horas en la sala, usando como excusa que seguía durmiendo. Al salir finalmente de su habitación, en vez de atender a su invitado, optó por irse a desayunar con toda la calma del mundo. Capulina se mantuvo esperando en el sillón, presintiendo que algo andaba muy mal. Al finalizar su almuerzo, Viruta se aproximó, y justo cuando Capulina tocó el tema de los contratos, Marco soltó una carcajada despiadada y le respondió: «¿Acaso tú crees, compadre, que yo soy tan idiota como para firmar y rebajarme a ser tu simple representante?» Esta burla le destrozó el alma a Gaspar, haciéndole comprender que aquella reunión solo había sido una vil jugarreta orquestada por Viruta para humillarlo. A partir de esa dolorosa traición, nunca en la vida se volvieron a cruzar una sola palabra. Resulta irónico que la industria fílmica los volviera a contratar de manera forzosa para finalizar el rodaje de un par de películas que ya estaban previamente pactadas. Testigos del set de filmación narran que, en cuanto el director daba luz verde para grabar, ambos actuaban de manera magistral como si todo estuviera en paz, pero en cuanto la escena terminaba, se ignoraban por completo. Esto comprueba el nivel de profesionalismo necesario para laborar junto a una persona a la cual detestas mirar. Al terminar de grabar dichos largometrajes, jamás se les volvería a mirar juntos en una pantalla de cine. Años después, Capulina procuró limar asperezas e incluso lo buscó para invitarlo a formar parte de un nuevo rodaje fílmico, pero la respuesta de Viruta fue siempre un seco y definitivo rechazo. Inclusive, el influyente conductor Raúl Velasco pretendió juntarlos frente a las cámaras de Siempre en Domingo para rendirles un homenaje a nivel nacional. Sin embargo, Viruta le mandó el duro mensaje de que jamás aceptaría acudir, ni aunque le terminaran pagando con todo el dinero de este planeta. Posteriormente caería una tragedia sobre Marco Antonio: la pérdida de su esposa, luego de una vida llena de complicaciones médicas que tristemente no les concedieron el milagro de concebir hijos biológicos. Se relata que Capulina y su esposa, María Elena Frías, acudieron al velorio para dar sus condolencias. No obstante, al estacionarse en la funeraria, Capulina presintió conflictos y decidió quedarse resguardado en el vehículo. Su esposa ingresó, pero lamentablemente fue expulsada del recinto entre gritos por el propio Viruta, quien le advirtió que la presencia de su familia ya no era bien recibida en ese lugar. Desde entonces, Viruta transitaría la recta final de sus días inmerso en una dolorosa soledad, viviendo solamente bajo el cuidado de su madre. Al fallecer ella,
Marco quedó totalmente desamparado y enclaustrado dentro de su propia casa. Fue durante este oscuro encierro cuando llegó a padecer la preocupante cifra de 3 infartos cardíacos, complicaciones que le dejaron severas secuelas, reduciendo la función de su corazón prácticamente a la mitad. Hasta que una madrugada, lo inevitable ocurrió. Estando profundamente dormido en su alcoba, padeció el que se convertiría en su cuarto y mortífero infarto al miocardio. Consumido por el insoportable dolor en el pecho, hizo el gran esfuerzo de pararse de su cama, pero sus piernas no reaccionaron. Al derrumbarse pesadamente contra el piso, el comediante comenzó a arrastrarse en agonía para intentar tomar el teléfono y clamar auxilio. Casi ahogado y a instantes de desvanecerse por completo, logró comunicarse con emergencias hasta que una ambulancia acudió al rescate. Después de sobrevivir internado un par de días, los médicos determinaron realizarle una cirugía urgente a corazón abierto. Trágicamente, en el preciso instante en que le suministraban la anestesia para iniciar el procedimiento, el cuerpo de Marco Antonio Campos no resistió más y falleció de manera fulminante. Tenía 76 años de edad aquel fatídico 19 de febrero de 1996. Al enterarse de tan lamentable suceso, Capulina deseaba con gran intensidad poder hacer acto de presencia en los servicios funerarios para brindarle un último adiós a su eterno colega. Pero esto le fue prohibido debido a que Marco Antonio se encargó de heredarle a su familia una regla inflexible. En caso de que él llegara a fallecer, bajo ninguna circunstancia se le debía permitir a Capulina el acceso a la sala de velación. Y si éste intentaba presentarse a la fuerza, la orden directa era echarlo a patadas del lugar de inmediato. Pese a enterarse de todo este rencor acumulado, Capulina le confesó al público que jamás almacenó odios contra su antiguo socio, a quien siempre trató como a un hermano, sintiendo un vacío gigantesco con su partida. Existen investigadores del séptimo arte que insinúan la posible existencia de una historia oculta, desarrollada en el más absoluto anonimato entre ambos, la cual fue el verdadero detonante de este odio tan irracional que Viruta llegó a sentir en contra del hombre con quien saboreó las mieles del estrellato en su vida artística. Por su parte, el reloj siguió avanzando. El 21 de septiembre de 2011, luego de pasar sus años de retiro viviendo gracias a la buena gestión de sus ahorros generados durante toda su gloriosa carrera en la farándula, Capulina tuvo que ser hospitalizado de máxima urgencia debido a un caso de obstrucción intestinal que le producía náuseas insoportables y vómitos severos. En cuestión de días, su estado clínico empeoró vertiginosamente al desarrollar una fuerte neumonía. Finalmente, el 30 de septiembre, el indiscutible rey del humorismo blanco colapsó tras padecer un letal paro cardiorrespiratorio, abandonando este mundo a los envidiables 85 años de edad. Y cuéntanos, de toda su inmensa trayectoria, ¿cuál es tu película favorita del dúo? ¿Qué otra razón consideras que fue la culpable de haber separado a esta pareja para siempre? Anímate a dejarnos todos tus comentarios en la parte de abajo. Si todo este material de investigación fue de tu interés, apóyanos compartiendo este video documental con tu familia. Dale manita arriba y sobre todo, no olvides suscribirte a este canal para que juntos continuemos descubriendo las historias ocultas y los grandes secretos del cine mexicano.